La música en Donostia San Sebastián es otro de los rasgos que la definen. Como todo arte, es impredecible. La música popular es la que hunde sus raíces en las esencias del alma vasca, que Oteiza definió como algo anterior al euskara. Es una manera de ser y de estar en el mundo. Esa forma de ser y de estar fue lo que llevó en los años 70 a los hermanos Sartze, junto con otros músicos, a recuperar como instrumento musical la chalaparta. Pero antes, los hermanos Artze habían formado parte activa del colectivo Stock Amairu, que surgió en 1965 y se mantuvo vivo como grupo hasta 1972. Estaba formado, además de por los hermanos Artze, por cantantes e intelectuales: Lourdes Iriondo, Xavier Lete, Mikel Laboa, Benito Lerchundi, José Ángel Irigaray, Julen Lecuona, Jorge Oteiza y Néstor Basterrechea, que pretendieron impulsar la canción vasca. José Narce iba mucho a mi casa y le gustó un libro de Resurrección María de Azcue, que era Euskal Herriaren Jakintza, mitos y creencias del País Vasco. Y había leído en ese libro el cuento de El apuro de San Martín, recogido por Azcue. Y el apuro este de San Martín se llama No hay 13, Stock Amairu, No hay 13. Entonces llevó como propuesta Stock Amairu. Y yo cuando escuché el nombre me callé como un mudo, porque los nombres que llevaba yo me parecieron ridículos, y eso me gustó, y efectivamente todos votamos por ese nombre. Y además José Antonio Arce nos comentó que a él le gustaba ese nombre y se lo había comentado a Oteiza en una de las visitas que le hizo a Orio. Y a Oteiza le había parecido estupendo, cojonudo, la de Dios, le había encantado. Entonces José Arce presentaba ese nombre como propuesta suya, pero con la aceptación de Jorge Oteiza. Sí, significa una novedad en el País Vasco por la propia tradición que hay de la canción, ¿no? En el País Vasco no había cantautores, sí había masas corales y sobre todo una gran historia instrumentística. De Stock Amairu yo lo que señalaría es la facilidad que tienen de conectar con el público. Sus conciertos eran multitudinarios y sobre todo tuvieron suerte de que les acompañó mucho un instrumento que se llama radio. Al Stock Amairu hay que agradecerle el intento de profesionalizar la canción, de actualizar la canción. Por un lado tuvo una crítica buenísima, pero por otro lado tuvo una crítica atroz, porque se decía que la canción del Stock Amairu no aportaba nada. Es decir, cuando cantaba canción tradicional, con ritmos modernos o lo que sea, destrozaba la canción tradicional, la canción buena. Guztiz bakarra duzu denetan hemena. Guztiz bakarra duzu denetan hemena. Fue un acierto la música, la composición de Txoriak Txori, cuya letra escribió José Antonio Arce. Y entonces esa música sí es de Mikel Laboa y realmente es un acierto. Es un acierto como melodía vasca, pero como melodía vasca muy actualizada, muy modernizada. Es una canción ciertamente subversiva, pero sin embargo la censura ahí no se enteró de la subversión de esta canción. Egoak ebaki banizkio, nerea izango zen, ez zuen alde egingo. Baina honela, etzen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite, eta nik... Lo que queda de Stock Amairu, pues aparte del recuerdo, son una cantidad de canciones y yo sí destacaría un par de nombres, uno Mikel Laboa y Xavier Lete. También de Xavier Lete hay que decir que fue un gran impulsor de la cultura cuando trabajó en la Diputación como director. Y luego el tercero, que aunque no era de Stock Amairu, yo creo que hay que señalarlo, es Imanol. Imanol sí era un cantante que vivió la ciudad, vivió esta ciudad mucho, paseó mucho por estas calles. Y luego sí, aunque él venía de otra tradición, la tradición francesa, sí supo adaptarse a la tradición musical más autóctona, con lo cual Imanol, pues, yo creo que es otro personaje, otro cantante para el recuerdo.
Pero en la ciudad hubo movimientos musicales diferentes que bebían de otras fuentes y no se comunicaban en euskara, sino en castellano, como la Orquesta Mondragón. Viaje con nosotros si quiere gozar, viaje con nosotros a mil lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute. La orquesta en aquellos tiempos sacó lo que era un grupo de pop o lo que era un grupo de rock, al showman, a la performance, a algo especial que no habíamos visto nunca, ¿no? Cada concierto era una locura, unos atrevimientos que no estábamos acostumbrados, rompía con todas aquellas cosas que eran intocables. Y bueno, pues nos salió bien la experiencia, la gente reaccionaba bien, la gente que nos escuchaba, y de ahí pues enseguida le pusimos el nombre de Mondragón, un poco en homenaje al dicho popular, estáis peor que como para mandaros a Mondragón, porque hay un centro psiquiátrico, ¿no? En homenaje pues un poco a la locura. Yo creo que la orquesta es un grupo clave en el panorama vasco de ruptura, ¿no? De romper con todo, ¿no? Se metía con todo y no estaba clasificado en ningún tipo de movimiento. La Orquesta Mondragón comenzó pues ya por los años 70, el año 75, 76, moría Franco, había nuevos aires, unos aires de más libertad, y comenzó como una experiencia radiofónica, conjugando pues el humor, la música, un poco el teatro, esa especie de cóctel explosivo como un medio como era la radio, un programa en directo, es decir, como los viejos programas de radio en directo. Pues de ahí, de un programa de radio, salió la Orquesta Mondragón. Detrás de esos grupos que se oían al escenario había muchas cosas, ¿no? Había un programa de radio, Gregorio Gálvez, muy importante. Yo creo que para mí la movida la empezó el programa Club 44, el de Gregorio Gálvez. Pero creo que entrevistar lo que ha sido la música sin Gregorio Gálvez es imposible, ¿no? Ha sido un icono de San Sebastián y todos hemos nacido yendo a su Club 44. Entonces eso te iba llevando y entonces ahí conocías pues a Gurruchaga, a los de Puscarra, toda esa gente, luego al final tenían grupos, todo el mundo se hacía un grupo. Bueno, el rock español ha tenido dos lastres, ¿no? El primero, la censura en la etapa de Franco. Los grupos de rock eran más por estética que por ética o por letras, porque no se podía contar nada. Entonces, un tío le veías con melena y pantalones acampanados y resulta que estaba contando pues alguna canción que podía cantar Bisbal, hablando claro. Entonces, el lastre ese primerizo. Y en segundo lugar, pensar, como decían las radiofórmulas, que el rock solo era algo para gente joven. Lo de siempre, la historia de la fórmula, radiofórmulas y tal, que en el cual pues todo el mundo militaba eso. Se oía Karina, se oía Los Diablos, se oían cosas así, ¿no? Pero nadie oía a Lou Reed y la gente que escuchábamos eso, pues éramos como gente marginal. Yo pienso que estas etiquetas que se ponen de punk, de tal, abarcan más que un estilo de música, abarcan una generación de personas que hay que englobarlas en algún sitio y entonces, pues bueno, los críticos y las revistas y tal los marcan de alguna manera, ¿no? Pero había mucha variedad de estilos musicales. En general el punk ha sido como más arrabalero, no sé cómo decirlo. O sea, yo los grupos punks que he conocido, Arrasate, Los RIP, Vómito en Irún, o sea, todo pueblos, zonas un poco de gente obrera, tal, Odio, Basura, en Rentería. Esos eran un poco los que llevaban más la estética cañera del punk. Esto era un poco más pop, pues, power pop, rock garage, puedes llamarle como quieras, pero no era esa actitud puncarra que hablábamos a veces seria. Siempre hubo muchos conciertos en directo, era un vértice muy importante San Sebastián junto a Barcelona y Madrid. La frontera tenía mucha influencia y eso hizo que, no sé si el huevo o la gallina cuál era antes, pero sí que es verdad que a raíz de tantos conciertos generó que San Sebastián tuviese, a la pequeña ciudad que era, muchos y ha tenido muchos importantes grupos de influencia no solo nacional sino internacional. Creo que el hecho de no haber vivido esa dictadura mediática, ¿no?, que tenemos ahora, que hace que la música solo sea una, no exista más, solo hay una, hace que seamos así de diferentes, ¿no? Por eso siempre
la furia de permanecer. No existe razón para que ya no suenen palabras en su voz. Yo creo que es un movimiento alrededor de una persona muy importante y muy influyente en los años 70, como fue Santi Ugarte, en la que con sus tiendas de música generó que mucha gente siguiese, y que me incluyo entre ellos, que me dedicara a esto, o que una auténtica devoción por la música. Tenía una promotora de conciertos, era muy inquieto y quiso hacer muchas cosas e incluso apoyó a muchos grupos, ¿no? Él organizó el tema del Donosti Sound, o sea, lo que era una serie de grupos de aquí que fueron pues como nuestro recambio, ¿no? O sea, la nueva generación que venía de músicos. Sus tiendas pues nos educaron a muchos donostiarras y a mucha gente de Guipúzcoa y de todas partes, ¿no? Y Santi, en ese afán de no solo quedarse en lo que era vender discos, etcétera, creó un sello independiente, Santi Records, que yo creo que es uno de los primeros, si no el primer sello independiente de todo el estado. Y en ese sello fue creando algunos grupos y sacando algunos grupos como Mogollón, Puscarra, UHF, etcétera, ¿no? Que se llamó Donosti Sound, pues en esa embajada de ir al Rocola a Madrid, de hacer conciertos, de publicar los primeros discos. Luego empezaban a venir conciertos, sobre todo los conciertos internacionales del Velódromo y tal, ¿no? Santi Ugarte con Gayan Company y todo esto, pues traían grupos. Entonces se iba haciendo esa cultura que al final pues eso se fue de madre porque todo el mundo se empezó a apuntar a eso, ¿no? Y quizás en esa creación conocida como Donosti Sound fue Duncan Du el grupo con mayor proyección y repercusión mediática. Un grupo que nació en 1984 de la mano de Mikel Erechun y Diego Vasallo. El grupo se disolvió en el año 2001. En 2013 se han vuelto a encontrar para comenzar una nueva singladura musical que, quién sabe, quizás vuelva a ser referencia del Donosti Sound y un homenaje a su creador, Santi Ugarte.